Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de verdad que estén bien y que estén haciendo las cosas bien. Y de antemano les agradezco que me estén escuchando. Me he dado cuenta que son bastante las personas que han tenido la gentileza de detenerse por unos instantes delante de esta imagen para escucharme y para atender lo que estoy diciendo, y eso es impagable. De verdad que muy poco puedo hacer yo para retribuir la generosidad de alguien que, pues habiendo tantísimas cosas, ¿verdad?, para hacer en la vida, como sin duda alguna hay, pues se detenga y me preste unos minutos para escucharme en esto que quiere ser una conversación. Bueno, vamos a ver, por principio de cuentas, hoy es el día 26, sí, 26 de noviembre del año 2020. Este fatídico año 2020, eh, que pues para algunas personas debe ser un año lleno de aventura también, ¿verdad? Lo que pasa es que pues nosotros estamos todos viviendo al amparo de la pandemia y seguramente eso afecta nuestro estado de ánimo. Y también sucede que las personas tendemos a creer que lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros sentimos, es lo que todo mundo experimenta y siente. Y eso no es así, eso no es verdad. Pero hay algo más. Este día aquí en este país, donde vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, pues resulta que se celebra el Día de Acción de Gracias, que es un día feriado, una fecha señalada en los calendarios, que a mí en lo particular me gusta muchísimo, muchísimo. Desde que llegué aquí y empecé pues, a celebrar, la verdad, con los demás, descubrí que ahí había un mensaje universal. Y todo lo que interpela planetariamente, todo lo que interpela de manera global, es algo que me va a seducir irremediablemente, ¿no? Soy una persona que aspira a esta construcción cosmopolita y global, y que eventualmente sé, aunque ya no esté yo en este mundo, va a ocurrir. Pues bueno, el Día de Acción de Gracias tenía ese potencial y lo descubrí inmediatamente. El potencial de unificarnos a todas las personas sin distinción de nuestros credos políticos o religiosos, nuestras preferencias sexuales, afectivas, culinarias o de cualquier tipo, ¿verdad? Deportivas. La verdad es que el agradecimiento, el acto de agradecer es esencialmente una expresión de humanidad, pues muy, muy preciosa, una expresión muy acabada, al mismo tiempo muy, muy sabia, ¿no? Yo creo que el acto de agradecer en sí mismo es una pedagogía de la existencia, ¿no? Cuando uno agradece, uno está ejerciendo una lógica de gratuidad que va más allá, que trasciende este sentido casi universal o casi totalmente extendido del, del, de la, del interés propio, ¿no? De la lógica comercial, ¿no? Yo te ofrezco esto, que obtengo a cambio. Entonces esa lógica de transacción comercial ha invadido, pues todas las áreas humanas, y a mí me parece que eso es irremediable que suceda, pero eh, no puede abarcarlo todo. Abarcará muchas cosas, pero entre el mucho y el todo hay una distancia muy grande. Por ejemplo, cuando yo agradezco a alguien por, por algún bien recibido o por lo que sea, estoy ejerciendo esa lógica no comercial, ¿no? Ahí yo lo que estoy haciendo es expresando un sentimiento, una emoción que quiere vincularme al otro. Uno agradece a Dios y uno es creyente, ¿verdad?, por las gracias recibidas, por la vida recibida, porque estamos aquí un año más, por todas las cosas positivas que uno recibe, indudablemente cada año, incluso en un año tan horrible como este año 2020. Yo hace poco escribí un texto, ya no me acuerdo dónde quedó, en el que hablaba precisamente de esto, y yo decía que, que ser ateo debe ser una cosa horrible, y no en el sentido de que Dios me da cierta tranquilidad mental, cierta seguridad dentro del caos de la existencia, cierto aplomo, cierto arraigo.
en la vida. No me refería a esas cosas que constantemente se refieren, no, me refería a que ser ateo debe ser una cosa muy horrible porque el ateo no tiene a quien agradecerle. Bueno, agradece a su hermano, a su hermana, a su compañero, a su compañera, pero todos los seres humanos, quiero creer yo, en algún momento de nuestra vida tenemos esta necesidad radical de agradecerle a un ser superior, todopoderoso. Cuando uno se regocija delante de un espectáculo tan maravilloso como un jardín, una puesta de sol, el mar, el desierto, el invierno bellísimo de este lugar en el que vivo, o la imagen de los hijos nuestros siendo felices, descansando, durmiendo, jugando, peleándose, ¿verdad? Todas estas estampas, todas estas visiones nos calientan el corazón y nos hacen desbordarnos, ¿verdad? Y uno quiere decirle a alguien que no sea el vecino o la vecina, a alguien todopoderoso, gracias Dios mío, gracias por este instante. Me acuerdo siempre del Fausto de Goethe, ¿no? Aquello de detente momento porque eres tan bello. Pues bueno, en la vida de todos nosotros hay más de un momento o de un instante en el que uno quisiera decir detente momento porque eres tan bello. Bueno, además, bueno, la comilona, la posibilidad de saludar a amigos, aunque en este año pues no va a poder ser. No puede uno viajar, ¿verdad? Si uno quiere ser congruente con lo que uno predica. Y uno no puede exponerse al contagio o a contagiar a alguien más, ¿no? A ser un portador más, un eslabón más de esta epidemia desastrosa que estamos viviendo. Este año no es posible, seguramente la Navidad tampoco lo será, seguramente el Año Nuevo tampoco. Estamos en medio de una situación trascendente, extrema, una situación única en la historia y tenemos que ser pues lo suficientemente maduros y sensatos y responsables. ¿Se acuerdan que yo decía esto ayer o antier? Responsables y responsables, ¿no? ¿Qué es lo que la vida nos está preguntando? Nos está pidiendo. Pues nos está poniendo la vara muy alta, un reto muy grande, ¿no? ¿Podremos estar a la altura de ese requerimiento, de esa demanda? Yo espero que sí, por lo menos en lo que a mí me corresponde, ¿no? Que yo soy el único responsable de mí mismo, soy el capitán de este navío que es mi alma. Entonces, por eso, pues, hay que estar solitos, aisladitos, pero contentos porque la vida sigue, la vida continúa y este es un mundo maravilloso, más allá de lo que digan los señores de la prensa. Bueno, vamos a continuar con lo que yo he comentado, lo que yo he venido comentando durante los últimos 4 días, que es este decálogo, que yo le llamaba el decálogo pandémico, ¿no? Y hasta la fecha de hoy hemos visto 4 puntos. Ama lo que tienes porque es parte de tu vida. No es cierto que soñar sea inútil. Si no haces cosas diferentes, no obtendrás resultados diferentes. Todos tus actos tienen consecuencias. Resumiendo, ¿no? El punto número 5, y lo tengo que marcar aquí para que quede señalado que ya trabajamos este punto, dice lo siguiente y lo voy a leer textualmente. Estudia siempre y no renuncies, incluso en la vejez, a tu condición de discípulo. Solo hay un maestro y es el que construyó este universo. Ay. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a muchas cosas. Me refiero, a ver, traje un cafecito para acompañarme. Me refiero a que todos somos principiantes. No importa cuán grande sea nuestra especialización, nuestra experiencia en un campo del conocimiento humano, la verdad es que el mundo es tan heterogéneo, tan cambiante, tan lleno de posibilidades, que uno apenas está despertando de su estupidez consubstancial a la condición humana cuando uno ya se tiene que morir, ¿verdad? Cuando apenas uno le está agarrando la onda, resulta que pues ya tenemos una cita inexcusable con la muerte. Entonces, en este tránsito por la vida somos todos principiantes. Ese es un principio ético, moral, que yo
he asumido, he tratado de forjar día a día. Y desde el punto de vista pragmático, tendría que decir que me ha salvado de muchos problemas. Sobre todo siendo una persona con el carácter que tengo yo, es decir, siendo una persona soberbia y habiendo dedicado gran parte de mi vida a lo que yo he hecho, ¿no? Que es la actividad académica. Las personas que se dedican a la academia, que nos dedicamos a la academia, solemos ser, en la infinita mayoría, personas muy soberbias. Y todos estamos como cortados con la misma tijera, ¿no? Cuando yo era muy joven, yo tendría 25, 26 años cuando yo estaba estudiando mi doctorado, pues aquel universo se me abría como un montón de posibilidades que uno podía explorar, ¿no? Y entonces me llenaba de entusiasmo claramente. Ya leía, devoraba libros y devoraba ideas, devoraba tendencias, teorías, nombres, personajes, y me estaba nutriendo de toda esta información. Y yo sentía que esa información de algún modo me justificaba, me validaba y me concedía cierta autoridad para juzgar sobre la vida de los demás, sobre las expresiones artísticas, sobre la literatura, sobre la cultura, sobre la historia. Y esto es un despropósito total, esto es un disparate. Y les decía que muy pronto me di cuenta que las personas que iban conmigo caminando en esta aventura, pues eran personas muy similares a mí. Y de pronto estábamos en una mesa discutiendo y resulta que todos, absolutamente todos, teníamos razón en todo, siempre. Pues ya te imaginarás cómo es eso, ¿no? No es agradable. Pero para nada, no es agradable. Y entonces aquellas discusiones se prolongaban, se hacían interminables, ¿no? Y estábamos ahí dándonos garrotes los unos a los otros con tal de imponer nuestra lectura de las cosas, nuestra voluntad. Y resulta que en una ocasión, ahí entre copas, me di cuenta de que esta actitud era una estupidez, una abierta y una total estupidez. Y resulta que observando a la gente que me rodeaba, estábamos hablando sobre cualquier cosa y de pronto uno de ellos decía algo y el resto de los que estaban ahí decíamos por default, no, por esto, por esto, por esto otro. Entonces este otro respondía o replicaba diciendo, no. Entonces me di cuenta observando que las personas que estábamos ahí decíamos no de una manera inconsciente, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces la clave de aquel asunto se me mostró de una manera total. Resulta que decíamos no porque no estábamos escuchando. Escuchábamos no para entender lo que el otro estaba diciendo, sino para desmontar lo que el otro estaba diciendo. Dábamos por sentado que lo que el otro dijera, cualquier cosa que esto fuera, sería algo equivocado, o por lo menos parcialmente equivocado, o susceptible de ser desmontado, criticado y mejorado. Entonces todos nosotros asumíamos esta característica. Esa es la condición propia del académico, es decir, es un vicio, la petulancia, la pedantería, es una expresión viciosa del espíritu. El saber nos rebasa, muchachos, pero por mucho, por mucho. Yo cuando me compré mi primer Kindle hace ya como 10 años, empecé a comprar libros, a obtener libros electrónicos y empecé a leer muchísimo y leí y releí libros fundacionales de la cultura y de la literatura occidental, ¿no? Leía a los rusos, leía a los alemanes, leía a los franceses, leía a los ingleses, leía poesía, leí drama, leí sobre todo mucha novela y también pues los textos más prominentes de la tradición filosófica.
Y de pronto me di cuenta que por mucho que leyera, nunca iba a abarcarlo todo. Y me sentí aplastado por toda esa información, por todo ese mundo de libros que estaban ahí y que estarían ahí por siempre y que yo nunca podría leer. Entonces dije, voy a dejar de leer a los contemporáneos, voy a dejar de leer a mis contemporáneos porque no quiero perder tiempo. Quiero leer solamente los clásicos, quiero leer al canon, a las figuras de autoridad, ¿verdad? Así lo hice y me aboqué a ello. Y después, pasados algunos años, me di cuenta que tampoco eso era suficiente, ¿no? Para tratar de hacer las paces con esta sensación de orfandad cósmica que estaba viviendo y que en realidad pues no podría tampoco leer ni siquiera a los escritores más prominentes del canon. Entonces, con esta evidencia atroz entre las manos, me di cuenta de que estaba condenado a ser un ignorante, que estaba totalmente rebasado, que incluso si hubiera comenzado a leer a los 5 años y me hubieran amarrado ahí con una cadena a una mesa en una biblioteca, eso me iba a pasar, que no hay nadie, que no hay ser humano que pueda leerlo todo, mucho menos comprenderlo todo. Es una sensación muy agobiante. Los años, en mi caso, me ayudaron porque pude hacer las paces con esa sensación de fragilidad, ¿no? Y de vulnerabilidad. Entonces ocurrió un milagro, el milagro de la aceptación. Me di cuenta que esa era mi condición humana y que esa condición propia era la condición de todos mis hermanos y hermanas humanos, ¿no? Mis compañeros en este peregrinaje por el mundo, que somos así y que no podemos hacer nada por cambiarlo. Y eso lejos, en ese momento de absoluta, como diría San Pablo, ¿no? De absoluta fragilidad, de absoluta debilidad, de orfandad y de abandono, en ese preciso momento adquirí una sensación de enorme fuerza, de una fuerza distinta, que no era la fuerza del intelecto, ni la fuerza física, ni la fuerza de la juventud. Era una fuerza de carácter espiritual que empezó a crecer y a crecer dentro de mí como una hoguera. Era la fuerza de entender que me había conocido. Entonces esa hoguera interior comenzó a iluminar zonas de oscuridad. Y me di cuenta de que no estaba vacío y que el estudiar, el comprender no era como acomodar libros en mi interior o como instalar un software en mi cerebro. No, 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 no. Era sobre todo un diálogo, una experiencia. Entonces, esta revelación existencial creo yo que me hizo muy fuerte y me hizo entender una cosa. Me hizo entender que la humildad no es, como yo creí en un primer momento, un acto de fragilidad o debilidad. No, no, no. La humildad era todo lo contrario, era una expresión de la inteligencia. La humildad era abrir las puertas y las ventanas de mi casa interior para dejarme atravesar por la luz, por el viento, por la realidad humana. Entonces eso implicaba que me había ya despojado de todos los prejuicios heredados, ¿no? Y viajé con la mente y me vi otra vez muy joven tomando ahí cervezas con mis colegas, mesas de 10, 12 personas, todos gritando los unos a los otros, quitándonos la palabra para tratar de imponernos. Y me di cuenta que aquello era todo lo contrario a la inteligencia, que era un desplante de chimpancés, de agresivos chimpancés o mandriles. La humildad nos hace escuchar para tratar de comprender. Y también me di cuenta de algo, ¿saben? El mundo está lleno de gente que cree que sabe. No gente que sabe, sino gente que cree que sabe. Entonces, lo que nosotros llamamos nuestra tradición cultural, literaria, filosófica, se cimenta en gran medida en un malentendido. Es una red, una retícula de malentendidos. ¿Me explico?
Entonces, dar un salto hacia un estadio diferente, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones de tiempo, de recursos, me hizo abrazar esta idea de la humildad, pero no como una postura moralista, no, sino como una posición pragmática. Abrir la puerta, abrir la ventana para dejarme llenar por otras experiencias del mundo. De esto derivó algo, muchachos. El arte de la observación, aprender a observar. En gran medida el hecho de que yo esté aquí ahora hablando delante de esa cámara es una consecuencia natural de este proceso, de esta evolución intelectual, ética, filosófica, que ha ocurrido en mi vida durante un largo periodo, ¿no? Aprender a observar todo. Adquirí de pronto un talante fenomenológico y me vinculé, pero de una manera ya no mecánica o teorética, ¿no? Sino existencial. Perdonen que utilice tanto esta palabra, ¿no? Con la tradición fenomenológica. Entonces, este vínculo hermenéutico fenomenológico me descubrió una filosofía de la acción, una filosofía del pensamiento para el acto, una filosofía que parte sobre todo del acto de la observación del mundo y de nosotros en el mundo. Entonces, para llegar a estas conclusiones yo tuve primero que dar un paso hacia atrás y verme a mí mismo en el mundo, en la mesa discutiendo con mis colegas. Mientras yo estaba inserto ahí, yo estaba alienado, pero cuando di un paso hacia atrás y me observé discutiendo con los demás, dije, caramba, aquí hay muchas cosas que comentar, que decir, que rectificar. Entonces, descubrí que los libros son una maravilla y descubrí que mi vida también lo es. Y descubrí que lo que ocurre aquí en este momento es fuente de una vastísima información que yo necesito para vivir a plenitud. ¿Me siguen? Entonces, el acto de observarme a mí mismo constantemente se volvió una necesidad y una urgencia. Una necesidad y una urgencia que me transformó y que me orilló sobre todo a buscar con ansias la posibilidad de comunicarme con los demás a través de otras vías, no necesariamente a través de las vías que yo había aprendido desde pequeño, básicamente la palabra escrita, ¿no? Como escritor que soy. También esto que estoy haciendo ahora, el performance, el pararme aquí con todo mi cuerpo, con mi presencia, con mis años, con mi experiencia, con mi voluntad para comunicar, pero comunicar más allá de las palabras, comunicar desde un acto de convencimiento, de participación de la existencia con los demás, apoyándome en la tecnología, por supuesto, ¿no? Entonces lo que tú estás ahí viendo es un gesto comunicativo que se expande, que quiere ser total, que quiere ser absoluto, que quiere ser testimonial y sobre todo quiere ser radicalmente honesto, quiere ser muy, muy honesto. Esto es un arte, aprender a observar. Donde yo vivo ahora, pues es un lugar pequeñito, de una gran riqueza natural, una gran belleza natural y también de una gran riqueza humana, porque hay personas, debido a la universidad que aquí está, que es donde trabajo, personas que vienen de muchas partes del mundo. Entonces esto me permite a mí tener contacto con toda esta gente, ¿verdad? Observar esta gente, observar las costumbres de esta gente, a escuchar sus lenguas, comer su comida, compartir su mesa, la conversación, sus experiencias y al mismo tiempo alejarme
a la soledad del camino, ¿no? Del caminante, del peregrino, del que medita en movimiento, rodeado por la naturaleza, porque busca detenerse un momento y aprender a, a sopesar la experiencia de su ser en el mundo y de su ser en el mundo con los otros. Yo creo que esto que acabo de describir en los últimos 20 minutos es básicamente el estado del ser, de mi ser actual. Esto es lo que he devenido a lo largo del tiempo. Si originalmente comencé como un académico, yo no sé si lo sigo siendo. Yo no sé si devine en algo más, en algo que a lo mejor todavía no conoce nombre, o que quizás no puedo comprenderlo en este momento. Eventualmente sucederá, no me preocupa, ¿no? Y por último, sí me gustaría decir una cosa. Yo hablaba aquí de la importancia de estudiar siempre, ¿no? Y de no renunciar. Entender que nuestra fuente de información no solamente es la tradición de los libros, que es fundamental, que es necesaria, ¿ya? Estudiar la poesía, las formas del relato, de la novela, del pensamiento, de la meditación, de la discusión ensayística, pero también de la vida cotidiana, del mundo de lo visual, una hermenéutica de la carne, mi experiencia del contacto directo con la materia y sus formas y sus funciones sociales, trascender el marco de la hoja, de la página, del discurso escrito, trascender para comprender mejor. Eso es lo que he dicho hasta este momento. Pero, siempre hay un pero. Me di cuenta también que este tipo de apuestas entraña una trampa, que es la trampa de la disolución, que es una trampa que hunde sus raíces en el universo de las emociones. Si observamos con atención, nos daremos cuenta cómo en el discurso postmoderno abunda esta idea de la emoción, de la emotividad, como una fuente de saberes, ¿no? Y entonces las personas se dedican básicamente a escribir lo que les pegue la gana sobre lo que sea y a estudiar lo que sea, a desmontar lo que sea, a construir políticas desde la emoción, porque ya se sabe, así dicen ellos, pues la razón nos falló. Ahí es donde yo me detuve y dije, un momento. Los sigo a ustedes, compañeros posmodernos, pero hasta cierto punto. Soy hijo de la analogía, soy hijo de Tomás y de Aristóteles. Y yo entiendo que la razón despótica tiene que ser criticada, atacada con las armas de la crítica, pero no para destruir, sino para ajustar. Entonces me di cuenta que la dispersión mata, que las trampas emotivas terminan siempre por diseminarnos, por diluirnos. Una reflexión desde la emoción, exclusivamente desde la emoción, termina por convertirse en volutas de humo, ¿no? Y a la vez genera una sensación de aparente libertad, de radical libertad, que nos calienta por dentro el espíritu, ¿no? Qué rico se siente. Y es como comer chocolates. Nos sentimos, ¿no? Nos estamos engordando, pero nos sentimos bien al momento de hacerlo. Entonces a eso yo dije no. A eso yo dije no. No puedo matar la razón, no puedo matar la tradición. No me interesa y no quiero hacerlo. Y tengo que asumir que mi experiencia como estudiante perpetuo tiene que tener límites. ¿Ya? Me basta y me sobra
con esto que he planteado de una manera muy limitada, obviamente, muy sucinta en estos minutos. Estudiar la tradición, estudiar a las voces más prominentes de la tradición, estudiarme a mí mismo constantemente en un acto de autorreflexión, ¿sí? Pero teniendo siempre el contrapeso de la humildad, el contrapeso de la imposibilidad implícita en el querer saberlo todo o en el querer destruirlo todo, en el abordar la realidad de estas posiciones radicales que generan tantos seguidores, ¿no? La cofradía de la emoción. Es tan fácil seducir desde este escenario del estímulo constante de las emociones. Y es tan grave hacerlo. Soy limitado, estoy limitado, y está bien que así sea. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, decía Octavio Paz. Soy discípulo y maestro solo hay uno, el gran constructor de este universo, de este maravilloso universo en el que nos encontramos. ¿Cómo la ven? Me voy con una sensación rara. Me voy con la sensación de que me puse un poco denso y de que estas conversaciones nuestras que tienen que ser, que quiero que sean conversaciones desde el café, desde la mesa de una tertulia así social, pues, como lo hacemos siempre, de pronto devino en el salón de clases. Y eso no me gustó. No me gustó. Prometo, ¿saben qué? Para el próximo punto, tratar de relajarme un poco más, de distender un poco esto y de abandonar el embaramiento del profe, ¿no? Que aunque no lo quiera reconocer, bueno, no es cierto, lo soy, pues ¿por qué tendría que no reconocer? Desde el profe que soy y que seguramente seré hasta el último día de mi vida. Bueno, muchachos, gracias hoy en el Día de Acción de Gracias por escucharme, de verdad. Hoy más que nunca tienen valor y verdad y pesan y gravitan estas palabras mías. Gracias por escucharme, son ustedes, vuestras mercedes, muy generosos. De verdad que sí, de verdad, son muy generosos. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.